Claro, porque generalmente le damos la espalda al desastre. Nadie quiere ver, recordar, revivir, resucitar esos momentos feos, malos, esa incertidumbre que tú bien dices, ese miedo que acá se acaba todo, porque nadie habla de la finitud. Nadie está hablando de que mañana, que en 20 años más vamos a estar enterrados probablemente, quizás uno más temprano que otro. Pero la vida tiene finitud, la vida se acaba, son procesos y hay cosas que hay que mirar de frente. Y generalmente no las miramos de frente. Y la única forma de aprender como sociedades es mirar para atrás, aprender lecciones y ponerlo sobre la mesa. Y lo otro es el tema de cómo se transmite este contenido, porque generalmente son crípticos. Estos contenidos son tratados con suerte, sutilmente y tangencialmente en básica y media, y nunca más los viste. Si es que tuviste la oportunidad, tú puedes estudiar periodismo, puedes ser actor, astrónoma o geógrafo o lo que sea, y no necesariamente vas a tener la oportunidad de ver estos contenidos. Sin embargo, como bien decías tú al principio, vivimos en uno, si no el más sísmico de los países del mundo, y con propiedad deberíamos saber mucho de estos temas, como también de volcanes, como también de marejadas, como también de bosque esclerófilo, etc. Pero eso es como cosa de expertos. Pero también tiene que ver con un... Yo creo que eso solo comunica, no creo que tú lo hayas aprendido en la U. Pero tiene que ver como tú lo cuentas, como tú lo dices, porque siempre uno sentía un ánimo de conversarlo, de aprender y no de alarmar. No claro. eres el tipo que llega así y que tú, no sé si es por tu look, pero generar tranquilidad. No. Como que yo te veo así, ya dame la bendición. ¿Dónde está la guardia? No te veo como que llegáis y me asusto y sale la música. A veces te trataban de poner más color del que tú le ponías una música. ¿Verdad? Y tú llegabas con una calma y decías, bueno, pasó esto. Sí. Pero... Agradezco la música que tienes de fondo ahora. Claro, también. Está muy agradable. Está muy... Queríamos ponerle un poco, pero bueno, dijimos... y eso es bonito igual, porque eso no tiene que ver con el contenido, con la academia o con lo que tú sabes, digamos. Sino que tiene que ver, también traspasa un poco de energía. No, total, se trae, pero también se trae porque es cómo te forman, cómo te crió tu mamá, tu abuela. Son esas habilidades blandas del comunicar, pero con respeto. En la práctica, cómo yo respeto tu saber, tus saberes, tu conocimiento, y junto con los míos armamos algo más bonito, que se potencia y que crece. Esa mirada de no mirar desde arriba hacia abajo, sino que todos pares. Y evidentemente eso no te lo da, eso te lo da la vida. Y yo he tenido puntuales oportunidades que obviamente las supe aprovechar. Y acá estamos conversando. Y la vida te dio la oportunidad de estar en ese terremoto del 2014 también. En el norte de Iquique, ¿no? También. Porque a veces, claro, tú estás en el otro lugar y lo comentas. Pero otra cosa es vivirlo. ¿Verdad? Y lo viviste. Y me contaste una vez en un programa hace muchos años que tuviste que aferrarte a una botella de whisky porque no había agua. Claro, sí. Pero no de miedo, no, pero de verdad, porque claro. Cada uno se aferra. Claro, recuerden ustedes que fue el 1 de abril de 2014, un tremendo terremoto, ¿cierto? Un 8.2 frente a Iquique, entre Iquique y Camarones. El norte de Chile está esperando un evento gigante hace mucho tiempo y que viene. Y en rigor ese día ocurre. No fue el más grande, pero evidentemente más de alguno manchó los calzoncillos y evidentemente, o los chitecos, lo que tú queráis. Y el tema es de que yo rápidamente, ese evento fue el 8.2, yo aterricé en el aeropuerto de Iquique en la madrugada, una avioneta especial, estaba cerrado el aeropuerto, y todo el día estuve midiendo con unos instrumentos, entre otras cosas, viendo daño, tomando datos, pero también midiendo la marca del tsunami, que fue menor en ese caso en Iquique, fue más grande en la quebrada de Camarones, en la desembocadura, y llegamos hasta el puerto de Hilo trabajando con unos colegas en este tema. Independiente de ello, fue todo tan rápido que no alcancé a armar mi mochila de trabajo, evidentemente con lo necesario. Y Iquique estaba todo cerrado, evidentemente. Y logré alojamiento en un hotel que estaba cerrado y la cocina estaba cerrada. Cuando llegué de noche ese día las réplicas no paraban y puntualmente le digo a los encargados si podía algo, no sé, conseguir algo para comer o tomar agua. Arrase, está todo incluido, el frigobar es para usted. Está todo incluido, porque no había nadie, estaba todo cerrado. Y ciertamente, como bien tú dices y recuerdas, solamente habían 2 petacas de Johnny Walker negro. Negro. No sé si las conoces. Sí, mira, negro. Unas pequeñas así. Prefiero la negra que la... Claro, 2 negritas ahí y nada más. Ni siquiera un chocolo, no sé cómo se llama, nada. Entonces dije, ok, voy a tomar agua. Y en el baño no tenía estanque, pues salía de la pared.
Porque dije, me tomo el agua al estanque, bueno. ¿ya? Y no. Entonces, ya cuando dije, tengo que alimentarme, dije, el whisky viene de la papa, la fermentación. Ok, ya abrí la primera. ¿Hiciste el análisis? Sí. No, sí, tenía que comer algo, tenía que echarle algo adentro, no había echado nada. Y me bajé una, ya, estaba dormido vestido, estaba acostado vestido porque no paraba de temblar. Estaba en un piso 13, recuerdo, y vino el 7.6, que fue una réplica sustantiva. O sea, casi muy grande, se sintió muy fuerte porque fue muy cerca. Y además se sintió fuerte. Muy fuerte, porque el 8.2 fue más distante, este fue más cerca. Claro, que la gente lo comenta en el norte, que casi lo sintió más fuerte que el primero. No, total. Y eso, y la historia fue muy interesante porque corrí, después la historia es más larga, pero evacué con toda la gente después de muchas cosas y llegué al estadio, Tierra de Campeones creo que se llama. Un saludo para toda la comunidad de Iquique, ¿cierto? Y ahí la gente me reconoció, se sintió muy cómoda porque expliqué algunas cosas a la gente que me acogió y me llegaron huevos duros, chumbeque, de todo. Bueno. Así que el hambre se me quitó inmediatamente. Pero en medio de la evacuación, tú dices, tú me contaste una vez, no sabías si grabar o evacuar. Y dijiste, sí, evacuemos. Bueno. No, claro. Es que pasa que ten en cuenta que quienes investigamos procesos de la naturaleza peligrosos, no siempre tienes la oportunidad de documentar, de registrar. Evidentemente, entonces yo dije, tuvimos un 8.2 hace pocas horas, ahora un 7.6, que en ese minuto instantáneamente no sabía qué magnitud tenía, pero era tan intenso que dije, pudo haber perturbado la columna de agua frente al Pacífico, pudo haber generado un tsunami, y dije, tengo los equipos, tengo láser, puedo medir velocidad, varios parámetros importantes que no siempre se miden, porque cuando un tsunami inunda las partes bajas, tú puedes inferir después qué altura tuvo. Pero inferir la velocidad del flujo que inunda, necesitas buen video. Bueno, entonces yo dije, me quedo acá, pongo el trípode, grabo, y estaba en eso cuando veo a la gente corriendo con sus enaguas, con sus pijamas, con sus baby doll a zona segura, y ahí evidentemente me di cuenta que estaba privilegiando el trabajo científico por sobre la seguridad de las personas y mía, y dije, estoy equivocado, debo evacuar. Me demoré, pero bajé. Ya, y cuando bajaste, ¿es verdad esto, no? Porque oye, ¿te acordáis de todo? ¿Esto es verdad o esto es un mito? Dale. ¿Esto es verdad o esto es un mito? Porque se ha hablado mucho que tú rescatas un rostro de televisión. Circunstancial, sin buscarlo. Porque tú escuchas que dice, ayuda, porque se había... Sí, las puertas habían colapsado en ese momento. Claro, las puertas, o sea, mi ventana completamente quedó de una estructura de aluminio deformada y toda la mampostería cayó, los techos americanos colapsan generalmente, no lo estructural en este caso. Y claro, había una persona de los medios, que no recuerdo su nombre, y pedí ayuda. Golpeé 1, 2, 3 y a la cuarta, de una buena patada, unos buenos zapatos de terreno, abrí la puerta y yo creo que él se debe acordar de lo que sucedió. Sí. Él lo contó, ¿ah? ¿Ah, sí? Él lo contó. Mira, yo me voy a ir a la tumba con todo esto. Sí, él lo contó, Gonzalo Ramírez lo contó. Gonzalo Ramírez, conductor del matinal hoy día de Televisión Nacional de Chile, él lo cuenta porque para él, imagínate que colapsa la puerta, colapsa la puerta, no encuentra otra que gritar, ayuda, estoy atrapado, y que en ese minuto alguien pegue una patada del otro lado y aparezca, como karateca, y aparezca Marcelo Lago. ¡Hola! ¿Qué? ¡Vamos! Es de película. Yo no lo había dicho. Yo nunca lo contó. Ya, pero yo nunca había dicho a quién era. Sí, sí. Oye, pero ¿y qué cara puso Gonzalo? No voy a creer, pues claro, porque estaba complicado, porque aparte había mucha incertidumbre, porque un terremoto, todo temblando, los medios de comunicación mandan a su gente de prensa a terreno, pero no sabía. Era a un área de ruptura que ha tenido un gran evento. Ahí pueden pasar muchas cosas, si no es llegar y documentar. Nadie contaba con ese 7-6. Claro. Porque ya habían llegado todos, nadie contaba con que esa misma noche... Eso siempre puede suceder. Claro, puede suceder, siempre. Pero tan fuerte que colapsara la puerta y tú le pegaste la patada, ¡pah! Porque no aflojaba, po. Claro, sí. Y luego bajamos por la escalera con la luz cortada. Pero ¿cuál fue la reacción de cuando te ve a ti? Porque... Yo creo que, bien, pues, alivio, ayuda, porque nadie ayuda, si no había nadie, si estos hoteles empezó a decir, esto es una cámara oculta. Claro, nadie porque yo hubiese dicho al tiro, esto es una cámara oculta, donde alguien está grabando, me movieron acá todo, ¿por qué aparece Marcelo? Yo creo que, claro, la reflexión posterior debe haber sido como, wow, claro, casi gracioso, pero en el momento fue un alivio, evidentemente, porque no había nadie. ¿Quién estaba en un hotel después de un terremoto? Nadie. La gente vinculada con electricidad, servicios básicos, prensa. Eso era lo que... Entonces, bueno, ¿para las batallas y las puertas o eran las 2 de whisky que te habían dado valor? No. Se lo pregunto directamente. No.
yo creo que eso es la circunstancia, ¿no? Claro, que la uno, adrenalina, ¿no? uno reacciona, ¿no? Si tú, hay que reaccionar rápido en ciertas circunstancias Claro. y esa fue una Tú oportunidad. no lo cachaste que era Ramírez por la voz. Tú No. pegaste la patada nomás. Era hombre Claro. y ya era desesperado, pero... Claro, no, sí. pero no dijiste, es Gonzalo, No, no dijiste, no. Tú dijiste un No, weón yo no. desesperado, dijiste, Ya, pero sí, no es Gonzalo. No, yo no sabía, ahora No que lo tú me identi- dices, yo no sabía que ya lo había dicho en los medios no, sí lo o contó, se o sea, publicó. Ya. sí, Bueno, claro. sí, él fue y seguimos Ya, siendo ya. muy buenos amigos. No, o sea, Sí, lo mínimo, total. o sea, me hacía esa media, donde te vea te invito una negra. ¿Ah? Aquí está la etiqueta negra, al tiro, Ah. claro, porque esas dos te dieron, oye, pa, todo, Sí. qué bueno. No, pero me alcancé a tomar una solamente. Una, ya, cuando ya hagamos estaba la pensando, aclaración. sí, bueno, estaba Hagamos pensando en la la segunda, vino el pencazo. Vino el pencazo, Sí. todo, claro, no te Claro. alcanzaste a pegar otro pencazo, vino el pencazo. no. Y después salvé arriba en el estadio, la gente fue muy amable. Y generalmente la gente es muy amable. La verdad es que ¿Cómo fue no eso? puedo ¿Te negarlo. iban a ofrecer tu hueito duro? No, porque cacharon que, porque lo mismo que tú decías, que llega arriba un especialista que puede explicar lo que está pasando en el norte de Chile. Ten en cuenta que habitar el norte de Chile, por lo menos de Antofagasta hasta Da Arica, seguridad. siempre les han dicho que viene, que el mar se va a salir. Los primeros mapas de inundación en tsunami en Chile se hicieron en Arica, después Iquique, después Antofagasta, Mejillones. Los simulacros parten allá. Los nortinos saben cómo reaccionar. El punto es de que nos sorprendió el pencazo del 2010, donde nadie estaba con mucha atención, independiente que había trabajo científico que revelaba que era posible, pero nunca viste una señalización de evacuación de peligro de tsunami en Curanipe o un simulacro de evacuación en Talcahuano. En la práctica todo eso vino después. Y hoy día expande todos los días, vamos a las costas y vemos señalizaciones, simulacros, avisos al teléfono que te dicen, corre Julito, viene el tsunami, aunque el terremoto sea en la Antártica. Pero independiente de ello, evidentemente hemos crecido en estas materias como sociedad. Sí. Oye, bueno, lo de Gonzalo Ramírez lo conté porque él lo contó, pero qué bueno que te pillaste a Ramírez ahí, porque la verdad es que son momentos de mucha tensión. Uno después los cuenta como anécdota, pero en el momento da un poquito de susto. ¿Tú le tenés miedo a los temblores, la verdad? No, por supuesto, pues, si soy un ser humano, como todo el mundo, todo depende. Yo no le tengo miedo, No, pero es que todo depende de la intensidad. Y yo el soy de recuerdo- Conce, disculpa Sí. que ahí tú No. sos de Arica, yo soy de Conce, y los de Sí. Conce no... de 8,5 para arriba, no, de verdad, no, Sí. en serio. Pero cuéntanos, ¿hasta qué edad estuviste en Conce? Hasta los 17, 18. Ya, pero ahí nunca se te movió el suelo entonces. Siempre se movía, siempre se movía. Ya. Agarré el del 80 y... ¿Cuánto? ¿El 85? Ese fue acá en San Antonio, sí, bueno, Sí. se te corrió un poco. No, pero no, que ahora embarrada ya sintió en todos lados. Se ya. cortó la luz en Ya. mi casa. Bueno, todavía. pero- no, pero acá- Estuve mal, Sí. estuve mal. Gracias por aclarármelo. Es rápido, Marcelo. Es rápido, No, es rápido, te estamos no. perdiendo. Te deberemos invitar más seguido. No, pero no, venga, no, con chanfle no, sí, con chanfle te la no. tenés que Sí. contar. No, pero ojo, mira, Concepción. Tú sabes que a los de Concepción le dicen penquistas, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque estábamos en Penco antes. ¿Y por qué se fueron para Conce? Por los terremotos, los temblores, por los Sí, que tuvimos que ir para Conce. claro, y ahora mira. los de Penco son pencones. ¿Por qué? Porque los penquistas quedamos los de Conce. Pues, y así- No, pero ahí sí realmente se hizo ordenamiento territorial. Ten en cuenta que en 1730 y 1751 Penco es borrado por tsunamis, afectado por terremotos evidentemente, y la decisión de esa época, sin planificación, Trasladémoslo. fue relocalicémonos. Vámonos a una zona segura. Y esas cosas hoy día no suceden. Ciertamente hoy día decidimos convivir con el riesgo. Dichato se queda allí, pero hagámosle algo para que quede cosméticamente mejor. ¿No te gusta? ¿Qué pasa? Que depende. Depende, porque evidentemente, generalmente, quienes son más afectados cuando ocurre un desastre no son todos. El riesgo es diferenciado y depende de la pobreza, de la precariedad, depende de la vulnerabilidad, de muchos elementos que pero hacen no se que necesita ahí- algunos son más susceptibles de ser afectados Pero que no otros. se necesita ahí quizás de pronto tomar decisiones. Porque ponte tú, una vez un amigo mío te nombró de la nada. Por eso te Gratis. voy a contar. Pero en buena. Dale. Pero con respeto, O si si eso no, es no lo te lo hubiese importante. contado. No, te nombró porque... No voy a decir la ciudad. Dale. Pero venía una marejada y se llevaba unas bancas. Ya, está bien. Y se ponía la banca ahí mismo de nuevo. Venía las 13 horas, se llevaba la banca y ponía la banca ahí mismo de Ya. nuevo. Entonces, mi amigo me dice, oye, puta, me dan ganas de llamar a Marcelo Lagos para que... ¿Cómo van a ser tan huevones poner? Se va a llevar 10 veces la banca. Entonces, ¿cómo no un poquito? Oye, ¿sabéis que no pongamos la banca acá? Porque este es territorio de acá, nosotros le hemos ganado mucho acá, pongamos la banca allá. Pero dele con poner la banca. Entonces él me dice, ¿qué diría Marcelo Lago si Ya. viera esto? Y te lo aprovecho de preguntar a propósito de la negra. No, y se conecta con la primera pregunta que me hiciste cuando me senté en esta silla. ¿Qué hemos hecho? En la práctica, esa es la típica mirada humana. ¿Te acordáis de Kiko, cierto? Sí, claro. Ese niño cachetón, hijo de madre abandonada, ciertamente, que se juntaba con ese niño
niño huérfano abandonado que vivía en un barril y que nadie se cuestionaba esa realidad triste, ciertamente, que nos manifestaba ese programa. El Kiko siempre decía que la pelota era de él. Él tenía unas pelotas de playa, preciosas, multicolores, que no sé de dónde las sacaba, probablemente de algún mercadito ahí de la Ciudad de México, el Chespirito, y modelazo, y la pelota es mía, y el chavo siempre quería jugar, le brillaban los ojitos para jugar con la pelota, y el Kiko decía, no, la pelota es mía. Bueno, eso pasa mucho todavía. El humano cree que la pelota, el planeta Tierra, le pertenece y que puede hacer lo que quiera con él. La pelota es mía y yo hago lo que quiero con ella. Y si quiero poner enrocado, y si quiero poner la banca 40.000 veces ahí, la voy a poner. ¿Por qué? Porque soy humano, y los hombres y las mujeres, pero particularmente los humanos, porque esto es bien patriarcal, ciertamente, podemos hacer lo que queramos con la naturaleza. Podemos modificarla, alterarla, dirigirla, redirigirla, etc. Y evidentemente la naturaleza recurrentemente nos confirma de que no es así. El enrocado es sobrepasado. La erupción volcánica barre con Chaitén. El aluvión sepulta Chañaral. En la práctica, cada vez que ocurre un desastre nos enrostra que no entendemos los procesos de la naturaleza.